Los lunes por la noche siempre han sido sagrados para mí. Es el día en que me reúno con mi club de lectura, una tradición que he mantenido religiosamente durante años. Sin embargo, últimamente, dejar a mi esposa embarazada, Guadalupe, sola en casa, aunque sea por unas horas, se ha vuelto cada vez más difícil. Mi nombre es Alejandro, tengo 35 años y soy escritor. Nuestra vida juntos ha sido un sueño hecho realidad desde que nos casamos hace 4 años, y la llegada inminente de nuestro primer hijo solo ha intensificado nuestra felicidad. Este lunes en particular, me sentía especialmente ansioso. Había planeado terminar de instalar el monitor para bebés en la habitación del niño antes de salir para mi reunión. Mientras conducía de regreso a casa después de un día productivo en mi estudio de escritura, no pude evitar sonreír al pensar en cómo cambiaría nuestra vida con la llegada del bebé. Al entrar en nuestra casa, el aroma de la cena que Guadalupe estaba preparando inundó mis sentidos. Alejandro, amor. ¿Eres tú?, escuché su voz desde la cocina. Sí, soy yo, respondí, colgando mi chaqueta en el perchero de la entrada. ¿Cómo te sientes hoy? Guadalupe apareció en el pasillo, su vientre de 6 meses prominente bajo su delantal de cocina. Su sonrisa iluminó la habitación cuando me vio. Mucho mejor. El bebé ha estado muy activo hoy, dijo, acariciando su barriga con ternura. Me acerqué a ella y la abracé suavemente, besando su frente. Me alegro de que te sientas mejor. ¿Necesitas ayuda con la cena? No, está casi lista. ¿Por qué no vas a trabajar en el monitor del bebé? Sé lo ansioso que estás por terminarlo, sugirió. Asentí, agradecido por su comprensión. Tienes razón. Quiero tenerlo listo antes de irme a la reunión del club. Subí las escaleras hacia la habitación del bebé, una pequeña habitación que habíamos pintado de un suave tono amarillo. El aroma a pintura fresca aún persistía ligeramente, mezclándose con el olor a nuevo de los muebles que habíamos comprado con tanto cariño. La cuna, todavía sin usar, estaba en el centro de la habitación, rodeada de peluches y mantas suaves. Me senté en el suelo, rodeado de cables y piezas del monitor. Mientras trabajaba, no pude evitar imaginar cómo sería nuestra vida una vez que el bebé llegara. ¿Cómo sonaría su llanto a través de este monitor? ¿Cuántas noches pasaríamos en vela, turnándonos para calmarlo? ¿Cómo va todo ahí arriba? La voz de Guadalupe me sacó de mis pensamientos. Va bien, respondí. Creo que lo tendré listo en unos minutos. Mientras ajustaba los últimos detalles, mi mente divagaba hacia la reunión del club de lectura. Siempre me había costado dejar a Guadalupe sola, pero desde que estaba embarazada, esa sensación se había intensificado. Cada vez que salía de casa, sentía una punzada de culpa, como si estuviera abandonándola de alguna manera. Alejandro, la cena está lista, anunció Guadalupe desde el pie de las escaleras. Ya voy, respondí, dando los toques finales al monitor. Bajé las escaleras, satisfecho con mi trabajo pero con una extraña sensación de inquietud en el estómago. Guadalupe me esperaba en el comedor, la mesa puesta para 2 con nuestros platos favoritos. Se ve delicioso, dije, sentándome frente a ella. Mientras cenábamos, charlamos sobre nuestro día y los planes para la semana. Guadalupe mencionó una cita con el médico que teníamos programada para el miércoles. ¿Estás segura de que no quieres que cancele la reunión del club esta noche?, pregunté, la culpa royéndome por dentro. Guadalupe negó con la cabeza, su sonrisa cálida y comprensiva. No, Alejandro. Sé lo importante que es para ti. Además, estaré bien. Probablemente me iré a la cama temprano de todos modos. Asentí, agradecido por su comprensión pero aún sintiéndome culpable. Después de la cena, ayudé a Guadalupe a limpiar la cocina antes de prepararme para salir. Te amo, le dije, besándola suavemente antes de dirigirme a la puerta. Yo también te amo, respondió ella. Disfruta de tu reunión. Mientras conducía hacia la casa de mi amigo donde se llevaba a cabo la reunión del club, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero la descarté, atribuyéndola a mis nervios de padre primerizo.
Poco sabía yo que esa noche marcaría el comienzo de un cambio drástico en nuestras vidas, uno que pondría a prueba los límites de nuestro amor y confianza de maneras que nunca hubiera imaginado. Regresé a casa esa noche con una mezcla de cansancio y anticipación. La reunión del club de lectura había sido particularmente estimulante, discutiendo una novela de misterio que nos había tenido a todos al borde de nuestros asientos. Sin embargo, mi mente no dejaba de volver a Guadalupe y al bebé. Al entrar en la casa, todo parecía en calma. Las luces de la planta baja estaban apagadas, lo que me hizo suponer que Guadalupe ya se había ido a dormir. Subí las escaleras con sigilo, no queriendo despertarla si estaba descansando. Pasé por delante de nuestra habitación y noté que la puerta estaba entreabierta. Eché un vistazo rápido y vi que la cama estaba vacía y sin deshacer. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde estaba Guadalupe? Intenté calmar mis nervios, diciéndome que probablemente estaba en el baño o quizás en la habitación del bebé. Me dirigí hacia allí, con la intención de terminar la instalación del monitor que había dejado a medias antes de irme. Al entrar en la habitación del bebé, todo parecía estar como lo había dejado. Los cables y las piezas del monitor estaban esparcidos por el suelo, esperando ser ensamblados. Me senté y comencé a trabajar, intentando distraerme de la preocupación creciente por el paradero de Guadalupe. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo suave, apenas audible, que parecía venir del monitor. Fruncí el ceño, confundido. El monitor no debería estar funcionando aún, ni siquiera lo había conectado completamente. Aumenté el volumen, intrigado y un poco alarmado. Eduardo, no deberíamos estar haciendo esto, escuché la voz de Guadalupe, clara como el día a través del pequeño altavoz. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Eduardo? ¿Quién demonios era Eduardo? Guadalupe, mi amor, hemos esperado tanto tiempo por esto, respondió una voz masculina que no reconocí. Tu esposo no está en casa, es nuestra oportunidad. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Mi esposa estaba con otro hombre en nuestra casa? ¿Mientras yo estaba en mi reunión del club de lectura? Con manos temblorosas, ajusté el volumen del monitor, intentando captar cada palabra de la conversación. Parte de mí quería correr escaleras abajo y confrontarlos, pero otra parte, una parte más fría y calculadora, me decía que esperara, que escuchara, que reuniera más información. Pero Alejandro podría llegar en cualquier momento, la voz de Guadalupe sonaba nerviosa, culpable. No te preocupes por él, respondió Eduardo con un tono de desdén que hizo que mi sangre hirviera. Estará ocupado con sus libros y sus amigos intelectuales. Tenemos tiempo. Escuché el sonido de pasos, luego el crujido de una cama. Mi mente se llenó de imágenes horribles, imágenes que no quería ver pero que no podía evitar imaginar. Eduardo, esto está mal, dijo Guadalupe, pero su voz carecía de convicción. Estoy embarazada, por el amor de Dios. Eso solo lo hace más excitante, ¿no crees?, respondió Eduardo con una risa que me revolvió el estómago. No podía seguir escuchando. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, apagué el monitor y me senté en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi esposa, la mujer que amaba, la madre de mi futuro hijo, me estaba engañando. Y no solo eso, lo estaba haciendo en nuestra propia casa, en la cama que habíamos comprado juntos para nuestro bebé. Me sentí enfermo, traicionado, furioso. Quería gritar, quería romper cosas, quería irrumpir en la habitación y confrontarlos. Pero una parte de mí, la parte racional que aún funcionaba a pesar del shock, me decía que necesitaba pruebas. Necesitaba más que solo palabras escuchadas a través de un monitor de bebé. Con manos temblorosas, busqué entre las piezas del monitor hasta encontrar la pequeña cámara que venía con el set. La conecté rápidamente, agradeciendo mentalmente haber elegido un modelo con video además de audio. Con cuidado, la coloqué en un estante, orientándola hacia la cuna. Luego, con el corazón pesado y el alma destrozada, bajé las escaleras en silencio. Abrí y cerré la puerta principal, anunciando mi llegada como lo haría normalmente. Guadalupe. Ya llegué, grité, odiando cómo mi voz temblaba ligeramente. Escuché movimiento arriba,
susurros apresurados, el sonido de pasos rápidos. Estoy arriba, amor, respondió Guadalupe después de un momento, su voz sonando forzadamente casual. Solo estaba descansando un poco. Está bien, iré a terminar con el monitor del bebé, respondí, sorprendido por mi propia capacidad de mantener la calma. Subí las escaleras lentamente, dando tiempo a Guadalupe y a su amante para que se vistieran, para que ocultaran las pruebas de su traición. Cuando entré en la habitación del bebé, todo parecía normal. El monitor estaba donde lo había dejado, la cámara oculta entre los juguetes del bebé. Me senté y fingí trabajar en el monitor, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar esta traición? ¿Cómo podría mirar a Guadalupe a los ojos sabiendo lo que sabía? Mientras tanto, en algún lugar de la casa, Eduardo se escabulló en silencio, llevándose consigo mi confianza, mi felicidad y mis sueños de una familia perfecta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación del bebé, fingiendo trabajar en el monitor mientras mi mente daba vueltas sin cesar. Guadalupe se había ido a dormir temprano, alegando cansancio debido al embarazo. Yo asentí, incapaz de mirarla a los ojos sin que la rabia y el dolor me consumieran. Cuando finalmente escuché su respiración profunda y regular a través de las paredes, me levanté silenciosamente. Con manos temblorosas, conecté la cámara que había instalado al televisor de la habitación del bebé. Necesitaba ver, necesitaba saber. Parte de mí esperaba que todo fuera un terrible malentendido, que mis oídos me hubieran engañado. Pero otra parte, la parte que ya había empezado a aceptar la dolorosa verdad, sabía que lo que iba a ver cambiaría mi vida para siempre. La pantalla se iluminó, mostrando la habitación del bebé en una luz tenue y grisácea. Al principio, todo parecía normal. La cuna vacía, los peluches alineados en los estantes, las cortinas meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Entonces lo vi. Un movimiento en el borde de la pantalla. Guadalupe entró en la habitación, vestida con un camisón que le había regalado en nuestro último aniversario. Detrás de ella, un hombre alto y delgado la seguía de cerca. Supuse que era Eduardo. Verlo en carne y hueso, en nuestra casa, en la habitación de nuestro futuro hijo, hizo que mi sangre hirviera. ¿Estás segura de que no nos escuchará?, preguntó Eduardo, mirando nerviosamente hacia la puerta. Guadalupe sonrió, una sonrisa que nunca le había visto antes. Era pícara, casi depredadora. No te preocupes. Alejandro duerme como un tronco después de sus reuniones del club de lectura. Además, le di un té con una pastilla para dormir. No se despertará hasta mañana. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me estaba engañando, sino que me estaba drogando para hacerlo. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? Eduardo se relajó visiblemente ante esta información. Se acercó a Guadalupe, tomándola por la cintura. Has pensado en todo, ¿verdad?, dijo antes de besarla apasionadamente. Quería apartar la mirada, quería apagar el televisor y pretender que nada de esto estaba sucediendo. Pero no podía. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, absorbiendo cada detalle de la traición de mi esposa. Los vi besarse, tocarse, desvestirse mutuamente. Cada caricia, cada susurro de placer era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Pero lo peor estaba por venir. Eduardo levantó a Guadalupe y la llevó a la cuna. Mi cuerpo se tensó, mis puños se cerraron con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. No podían estar a punto de hacer lo que pensaba que iban a hacer. No ahí. No en la cuna de nuestro bebé. Pero lo hicieron. Allí, en la cuna que había montado con mis propias manos, en la que había imaginado a nuestro hijo durmiendo plácidamente, Guadalupe y Eduardo hicieron el amor. Sus gemidos y suspiros llenaron la habitación, captados perfectamente por el micrófono del monitor. Me sentí enfermo. Quería gritar, quería irrumpir en la habitación y arrancar a Eduardo de los brazos de mi esposa. Pero me quedé inmóvil, paralizado por el shock y el dolor. Te amo, Eduardo, susurró Guadalupe en un momento de pasión. Siempre te he amado. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí como si mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos.
Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el amor, se derrumbó en ese instante. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, viendo cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Podría haber sido minutos u horas. Cuando finalmente terminaron, Eduardo se vistió rápidamente y salió de la habitación. Guadalupe lo siguió poco después, no sin antes arreglar la cuna como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la oscuridad, las imágenes de lo que acababa de presenciar reproduciéndose una y otra vez en mi mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría enfrentar a Guadalupe sabiendo lo que sabía? Con manos temblorosas, guardé la grabación en una memoria USB. No estaba seguro de para qué la usaría, pero sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loco, de que esto realmente había sucedido. El resto de la noche lo pasé en vela, sentado en la mecedora de la habitación del bebé, mirando fijamente la cuna que ahora parecía burlarse de mí. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía fingir que todo estaba bien. Hoy confrontaría a Guadalupe. Hoy descubriría la verdad detrás de su traición. Y hoy, decidiría el futuro de nuestro matrimonio y de nuestra familia. La mañana llegó con una calma engañosa. El sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación del bebé con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que sentía en mi interior. Me levanté de la mecedora, mis músculos protestando después de haber pasado toda la noche en la misma posición. Con pasos pesados, me dirigí hacia nuestra habitación. Guadalupe aún dormía, su rostro sereno y hermoso como siempre. Por un momento, la rabia que sentía se mezcló con una profunda tristeza. ¿Cómo podía verse tan inocente después de lo que había hecho? Guadalupe, dije, mi voz ronca por la falta de sueño y las emociones contenidas. Despierta. Tenemos que hablar. Ella se removió, abriendo lentamente los ojos. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Es hora de la verdad, respondí, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Necesito que vengas conmigo a la habitación del bebé. Ahora. La confusión en su rostro fue rápidamente reemplazada por preocupación. Se levantó, poniéndose una bata sobre su camisón. Alejandro, me estás asustando. ¿Qué sucede? No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la habitación del bebé, sabiendo que me seguiría. Una vez allí, cerré la puerta detrás de nosotros y me dirigí al televisor. Anoche no pude dormir, comencé, mi voz temblando ligeramente. Así que decidí terminar de instalar el monitor del bebé. Y descubrí algo interesante. Sin darle tiempo a responder, encendí el televisor y reproduje la grabación. El color desapareció del rostro de Guadalupe cuando se vio a sí misma entrando en la habitación, seguida por Eduardo. Alejandro, comenzó, pero levanté una mano para silenciarla. No. Vas a ver esto conmigo. Vas a ver lo que me hiciste. Lo que le hiciste a nuestra familia. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, vimos la grabación en silencio. Guadalupe lloraba silenciosamente, sus hombros temblando con cada sollozo ahogado. Yo me mantuve estoico, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Cuando la grabación terminó, apagué el televisor y me giré hacia ella. Ahora, quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Quién es Eduardo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Guadalupe se dejó caer en la mecedora, su cuerpo sacudido por los sollozos. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. Tus disculpas no significan nada para mí ahora, dije, mi voz fría como el hielo. Quiero respuestas. Ella tomó una respiración profunda, intentando calmarse. Eduardo era mi novio en la universidad. Fuimos pareja durante 3 años antes de separarnos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vi anoche?, presioné. Guadalupe cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Antes de separarnos, hicimos una promesa tonta. Dijimos que si alguna vez uno de nosotros se casaba y estaba esperando su primer hijo, nos encontraríamos una última vez. Para cerrar el capítulo, dijimos.
La incredulidad me invadió. ¿Me estás diciendo que traicionaste nuestro matrimonio, que profanaste la cuna de nuestro hijo, por una promesa estúpida que hiciste hace años? Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No es tan simple. Eduardo me contactó hace unos meses. Al principio, solo hablábamos de vez en cuando. Pero luego, las cosas se intensificaron. Recordamos viejos tiempos, viejos sentimientos. ¿Lo amas?, pregunté, temiendo la respuesta. Guadalupe dudó por un momento. No, no como te amo a ti. Lo que siento por Eduardo es más bien nostalgia, un recuerdo de lo que fuimos. Eso no justifica lo que hiciste, dije, la rabia burbujeando en mi interior. Me drogaste, Guadalupe. Me engañaste en nuestra propia casa, en la cuna de nuestro hijo. Lo sé, sollozó. No hay excusa para lo que hice. Estaba confundida, asustada por los cambios que venían con el bebé. Eduardo representaba una época más simple, sin responsabilidades. Me pasé las manos por el cabello, frustrado y dolido. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Solo anoche, respondió rápidamente. Te lo juro, Alejandro. Fue la primera y única vez. Quería creerle, pero la confianza se había roto. ¿Cómo podía estar seguro de que me decía la verdad? El bebé, comencé, una nueva preocupación surgiendo en mi mente. Es tuyo, interrumpió Guadalupe, adivinando mis pensamientos. No tengo dudas sobre eso. Eduardo y yo nunca, no hasta anoche. Nos quedamos en silencio por un largo rato, el peso de sus confesiones y mis descubrimientos llenando el aire entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Guadalupe, su voz pequeña y asustada. La miré, la mujer que amaba, la madre de mi hijo, la persona que me había traicionado de la peor manera posible. Y honestamente, no tenía una respuesta. No lo sé, respondí. Realmente no lo sé. Los días siguientes a la confrontación con Guadalupe fueron un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, confusión y una profunda sensación de traición se mezclaban en mi interior, haciendo difícil pensar con claridad. Sin embargo, una idea persistía en mi mente: necesitaba hablar con Eduardo y su esposa, Carolina. Necesitaba entender toda la extensión de esta traición. Después de mucho deliberar, decidí invitarlos a nuestra casa para una reunión amistosa. Guadalupe protestó al principio, pero mi determinación la hizo ceder. Acordamos que ella permanecería en silencio durante la reunión, dejándome llevar la conversación. La noche de la reunión llegó más pronto de lo que esperaba. Me encontré en la cocina, preparando bebidas y aperitivos como si fuera una noche normal. Como si no estuviera a punto de confrontar al hombre que había destrozado mi matrimonio. El timbre sonó a las 8 en punto. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios, y fui a abrir la puerta. Alejandro. ¡Qué gusto verte!, exclamó Eduardo con una sonrisa que me dio ganas de borrarle de un puñetazo. A su lado, Carolina sonreía tímidamente. Pasen, por favor, dije, forzando una sonrisa. Guadalupe está en la sala. Los guié hasta donde mi esposa esperaba, sentada rígidamente en el sofá. El intercambio de saludos fue tenso y artificialmente alegre. Podía sentir la incomodidad en el aire, especialmente entre Guadalupe y Eduardo. Siéntense, por favor, indiqué, señalando el sofá frente a Guadalupe. ¿Les apetece algo de beber? Todos asintieron, agradeciendo la oferta. Fui a la cocina y regresé con una bandeja de bebidas. Mientras las repartía, noté cómo Eduardo evitaba mirar directamente a Guadalupe, y cómo Carolina parecía estudiar cada movimiento de su esposo. Bueno, comencé, sentándome junto a Guadalupe, supongo que se preguntan por qué los hemos invitado esta noche. Eduardo se aclaró la garganta. La verdad es que sí. No sabía que ustedes y Carolina se conocían. Oh, no nos conocíamos, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hasta hace unos días, de hecho. El ambiente en la sala se tensó aún más. Carolina miró a su esposo con confusión. Eduardo, ¿de qué está hablando? Decidí que era momento de revelar la verdad. Con calma estudiada,
Saqué mi teléfono y reproduje un fragmento de la grabación que había capturado con el monitor del bebé. Los sonidos de pasión llenaron la sala, haciendo que Eduardo palideciera y Carolina jadeara de sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó Carolina, su voz temblorosa. Esto, querida Carolina, es la prueba de que tu esposo y mi esposa tuvieron un encuentro íntimo en la habitación de nuestro futuro hijo, respondí, mi voz fría como el hielo. Eduardo se puso de pie de un salto. Esto es una violación de la privacidad. No tienes derecho a... No tengo derecho, interrumpí, mi voz elevándose. ¿No tengo derecho a saber que mi esposa me está engañando en mi propia casa? ¿En la cuna de nuestro hijo? Carolina se había quedado en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Guadalupe, fiel a su promesa, permanecía callada, pero podía ver el remordimiento en sus ojos. Carolina, dije, suavizando mi tono, lamento que te hayas enterado de esta manera. Pero creo que merecías saber la verdad. Eduardo intentó tomar la mano de su esposa, pero ella la apartó bruscamente. ¿Cómo pudiste?, susurró, mirándolo con una mezcla de dolor y disgusto. Nosotros, balbuceó Eduardo, buscando una explicación. Fue un error. Un terrible error. Un error que aparentemente habían estado planeando desde hace tiempo, agregué. ¿O me equivoco, Guadalupe? Mi esposa, sorprendida al ser interpelada directamente, asintió débilmente. Fue una promesa tonta que hicimos hace años, admitió en voz baja. Carolina se volvió hacia Eduardo, la incredulidad pintada en su rostro. ¿Una promesa? ¿Traicionaste nuestro matrimonio por una promesa estúpida? La situación rápidamente se descontroló. Carolina comenzó a gritar, Eduardo intentaba defenderse, Guadalupe lloraba silenciosamente. Y yo observaba todo con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente dramática. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Creo que todos necesitamos calmarnos, dije, levantándome para servir otra ronda de bebidas. Esta vez, sin embargo, agregué un ingrediente extra a las copas de Eduardo y Carolina. Mientras los observaba beber, sentí una mezcla de culpa y satisfacción. En cuestión de minutos, ambos comenzaron a mostrar signos de somnolencia. ¿Qué nos has hecho?, preguntó Eduardo, luchando por mantener los ojos abiertos. Lo que debía hacer, respondí simplemente, viendo cómo él y Carolina sucumbían al efecto de la droga. Guadalupe me miró con horror. Alejandro, ¿qué has hecho? La miré, mi rostro una máscara de determinación. Lo que era necesario, Guadalupe. Lo que era necesario. Con Eduardo y Carolina inconscientes en nuestro sofá, la realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse. Guadalupe me miraba con una mezcla de miedo y confusión, sus ojos saltando entre mí y los cuerpos inertes de nuestros invitados. Alejandro, ¿qué has hecho?, repitió Guadalupe, su voz apenas un susurro. ¿Qué vamos a hacer ahora? La miré fijamente, mi mente trabajando a toda velocidad. Ahora, vamos a hacer justicia, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Sin perder tiempo, saqué mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que tendría que usar. Después de 3 tonos, una voz ronca respondió al otro lado de la línea. ¿García? Soy Alejandro. Necesito tu ayuda. Es urgente. García era un viejo amigo de la universidad, alguien que siempre bromeaba diciendo que si alguna vez necesitaba deshacerme de un cuerpo, él sabría qué hacer. Nunca pensé que llegaría el día en que tomaría en serio esa oferta. Mientras esperábamos a García, até a Eduardo y Carolina con cuerdas que encontré en el garaje. Guadalupe observaba en silencio, demasiado conmocionada para protestar o ayudar. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó finalmente, su voz temblando. La miré, sintiendo una mezcla de amor y desprecio. Voy a asegurarme de que nunca más puedan hacernos daño. El timbre sonó, sobresaltándonos a ambos. Era García. Le abrí la puerta y lo guié rápidamente al interior. «Santo cielo, Alejandro», exclamó al ver la escena. «Cuando dijiste que necesitabas ayuda,
no pensé que te referías a esto. Las cosas se complicaron, respondí secamente. ¿Puedes ayudarme o no? García asintió lentamente. Puedo, pero esto no será barato ni fácil. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Miré a Guadalupe, luego a Eduardo y Carolina. Estoy seguro. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. García y yo cargamos los cuerpos inconscientes en su camioneta, mientras Guadalupe observaba desde la ventana, demasiado aterrorizada para intervenir. Antes de irnos, tomé un bate de béisbol del garaje. García me miró con una ceja levantada, pero no dijo nada. Subimos a la camioneta y nos alejamos en la noche. Condujimos durante horas, alejándonos de la ciudad hacia un área remota que García conocía. Durante el viaje, le expliqué brevemente la situación. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos en medio de la nada. García sacó su teléfono y hizo una llamada en un idioma que no entendí. Minutos después, un helicóptero apareció en el horizonte. ¿Qué es esto?, pregunté, confundido. Tu boleto a la libertad, respondió García. Tengo contactos en México. Se llevarán a estos dos y los usarán para entrenamientos médicos. Nadie hará preguntas, nadie los buscará. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era real. Estaba sucediendo. Mientras el helicóptero aterrizaba, tomé el bate de béisbol y me acerqué a Eduardo, que comenzaba a recuperar la conciencia. Esto, dije, levantando el bate, es para que nunca olvides lo que hiciste. El golpe resonó en la noche, seguido por un grito ahogado. No fue suficiente para matarlo, pero sí para dejarle una marca permanente. García y los recién llegados cargaron a Eduardo y Carolina en el helicóptero. Antes de que despegara, García se volvió hacia mí. Esto nunca sucedió, ¿entendido? Vuelve a casa, limpia todo y sigue con tu vida. Nadie sabrá jamás de esto. Asentí, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Mientras veía el helicóptero desaparecer en la distancia, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que acababa de hacer, de las consecuencias que tendría que enfrentar. Pero también sentía una extraña sensación de paz. Había hecho lo necesario para proteger a mi familia, para vengar la traición que había sufrido. Cuando finalmente llegué a casa, Guadalupe me esperaba despierta, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Está hecho?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. La miré, sintiendo una mezcla de amor, odio y resignación. Ahora, respondí, tenemos una larga conversación por delante. Los días siguientes a la desaparición de Eduardo y Carolina fueron una bruma de emociones intensas y conversaciones difíciles. Guadalupe y yo nos sentamos en la sala, el lugar donde todo había cambiado, para tener la conversación más importante de nuestras vidas. Necesito saber todo, le dije, mi voz cansada pero firme. Cada detalle, cada mentira, cada momento de duda. No puedo seguir adelante sin la verdad completa. Guadalupe asintió, sus ojos hinchados por el llanto constante. Lo entiendo, respondió en voz baja. Te lo contaré todo. Durante las siguientes horas, Guadalupe desenredó la madeja de mentiras y secretos que había tejido. Me habló de cómo Eduardo la había contactado meses atrás, de cómo la nostalgia y el miedo al cambio que representaba el embarazo la habían llevado a buscar consuelo en su pasado. Me contó sobre las conversaciones secretas, los encuentros casuales en cafeterías, y finalmente, la noche fatídica en la habitación del bebé. ¿Por qué en la cuna?, pregunté, el dolor evidente en mi voz. De todos los lugares, ¿por qué allí? Guadalupe bajó la mirada, avergonzada. Fue idea de Eduardo. Dijo que sería emocionante. Yo no pensé. Lo siento tanto, Alejandro. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero necesitaba escucharlo todo. Necesitaba entender para poder decidir qué hacer a continuación. El bebé, dije finalmente, después de un largo silencio.
¿Estás completamente segura de que es mío? Guadalupe asintió vehementemente. Sí, estoy segura. Eduardo y yo nunca, no hasta esa noche. El bebé es tuyo, Alejandro. No tengo ninguna duda. Respiré profundamente, procesando toda la información. ¿Y ahora qué?, pregunté, más a mí mismo que a ella. No lo sé, respondió Guadalupe, su voz quebrada. ¿Puedes perdonarme alguna vez? La miré, viendo a la mujer que amaba, la madre de mi hijo, pero también a la persona que me había traicionado de la peor manera posible. No lo sé, respondí. Honestamente. No sé si puedo, pero sé que no puedo continuar como si nada hubiera pasado. Después de mucha deliberación, llegamos a un acuerdo. Nos divorciaríamos, pero mantendríamos una relación cordial por el bien de nuestro hijo. Yo me quedaría con la custodia principal, pero Guadalupe tendría visitas regulares. Hay una condición más, le dije. No quiero que te involucres románticamente con nadie hasta que nuestro hijo cumpla 10 años. Necesito saber que estarás completamente enfocada en ser una buena madre. Guadalupe aceptó sin dudarlo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo haré. Te lo prometo, Alejandro. Haré lo que sea necesario para demostrar que puedes confiar en mí como madre. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El divorcio se finalizó poco antes del nacimiento de nuestro hijo, a quien llamé Mateo. Ver su carita por primera vez fue un momento agridulce, lleno de amor pero también de tristeza por la familia que podríamos haber sido. Guadalupe cumplió su promesa. Se mantuvo soltera, dedicando todo su tiempo libre a Mateo durante sus visitas. Yo, por mi parte, me enfoqué en ser el mejor padre posible, creando un hogar lleno de amor y estabilidad para mi hijo. Los años pasaron, y poco a poco, la herida comenzó a sanar. Nunca olvidé lo que había sucedido, pero aprendí a vivir con ello. Mateo creció fuerte y feliz, ajeno al drama que había rodeado su concepción y nacimiento. En cuanto a Eduardo y Carolina, nunca más supimos de ellos. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba qué habría sido de ellos, si habrían sobrevivido a lo que les hice. Pero luego miraba a Mateo durmiendo pacíficamente en su cama, y sabía que había hecho lo necesario para proteger a mi familia. La vida siguió adelante. No de la manera que había imaginado, pero siguió adelante. Y yo con ella, llevando conmigo las cicatrices de lo que había sucedido, pero también la fuerza que había ganado al superarlo. Mientras veía a Mateo soplar las velas en su 10º cumpleaños, con Guadalupe a mi lado como una presencia amistosa pero distante, me di cuenta de que finalmente había encontrado paz. No era la vida que había planeado, pero era una vida que valía la pena vivir. Y así, con el amor de mi hijo como faro guía, seguí adelante, dejando atrás la traición, la venganza y el dolor, y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades.